Bueno, tal como le hemos contado, la presidenta Bachelet firmó el proyecto de reforma tributaria que va a ingresar mañana al Congreso. La mandataria dijo que esta iniciativa no afecta el crecimiento ni tampoco a las pymes. Queremos conocer detalles, entender sobre todo muchos conceptos técnicos que probablemente usted o yo, pero no logra entender, y para eso estamos aquí con el economista Luis Eduardo Escobar. Gracias, Luis Eduardo, por venir. ¿Cómo estás? Gusto verte, Verónica. A ver, Luis Eduardo, antes de entrar en el detalle, la gran pregunta es saber tu opinión en las líneas muy generales de lo que pudimos escuchar respecto del anuncio de la presidenta Bachelet y después los comentarios del ministro de Hacienda. ¿Es una buena o una mala, es un buen o mal proyecto de reforma tributaria en tu juicio? Yo creo que en las líneas principales es un buen proyecto. Es un proyecto que yo creo que el país necesita, es un proyecto que el país estaba esperando hace tiempo, y es un proyecto sin el cual no hay avances significativos, no podemos dar pasos significativos hacia mejorar temas que son críticos para el país, como se habla mucho de educación, pero no solo educación. Tenemos que avanzar en materia de salud, tenemos que mejorar el sistema de pensiones, y tenemos un elemento que siempre se cae por las rendijas, como se dice, que es el tema de infraestructura. Nosotros tenemos serias falencias en materia de infraestructura, que van desde la calidad urbana hasta la congestión en los puertos y aeropuertos. ¿Es un buen momento? Esto es como cuando la gente se quiere casar o tener hijos. Pareciera ser que nunca es un buen momento, porque cuando está la crisis o la desaceleración económica a nivel mundial, hay quienes dicen no podemos hacer ajustes ahora cuando todo está enlenteciéndose, y cuando la economía está muy pujante dicen, a ver, pero si estamos tan bien, ¿para qué vamos a cambiar las reglas del juego? Pareciera ser que nunca es buen momento. No, a nadie le gusta que le suban los impuestos, entonces siempre es un mal momento, digamos, ¿no? El dicho al que tú aludes es que si no está roto, ¿para qué lo vamos a arreglar? Entonces eso en los buenos tiempos es lo que la gente dice. Pero hay una cosa que yo creo que es bien importante entender. No es un mal tiempo. O sea, lo que estamos viendo es que la economía chilena, en vez de crecer al 4, va a crecer al 3,5. Eso no es una catástrofe, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, la economía mundial sigue creciendo relativamente bien, y así es que no es que estemos en una crisis y que la economía se vaya a contraer, ni que vaya a subir la tasa de desempleo, ni ninguna de esas cosas. O sea, estamos, si uno quiere, menos mejor de lo que nos gustaría, pero no estamos mal. Ahora, respecto de eso, sigo con preguntas muy generales para después ir aterrizándolo, Luis Eduardo. ¿Frena el crecimiento, frena la inversión estas iniciativas, por ejemplo, con la derogación del DL600, que ya vamos a entender de lo que se trata en una línea muy general? ¿Frena algo? No. La respuesta categórica es no. Okay. Esto no es así. ¿Ya? No hay nadie, ningún economista, salvo casos muy extremos de gente que está absolutamente descalificada en el mundo de la academia mundial, como el señor Laffer, salvo gente como él, no hay nadie que sostenga que subir los impuestos desde los niveles que los tiene Chile, no estamos hablando de los niveles que los tiene Francia, desde los niveles que los tiene Chile, vayan a desacelerar el crecimiento económico o vayan a bajar la tasa de inversión. Eso es un tema que se discutió mucho en el siglo XIX, si acaso era bueno tener impuestos o no era bueno tener impuestos y hasta qué punto. Y Keynes lo resolvió en forma definitiva, que es el padre de la macroeconomía moderna, diciendo, mire señores, lo que el sector público, dentro de ciertos rangos razonables, le quite al sector privado, se reinvierte. En este caso estamos hablando justamente de invertirlo en educación, de invertirlo en infraestructura, de mejorar las pensiones, y todo eso es gasto adicional que tiene un efecto incluso multiplicador, o sea, es más que positivo. Respecto del detalle, por ejemplo, en este punto, cuando se deroga el decreto de ley 600, el decreto de ley 600 era aquello que viene de la época de Pinochet, cuando se decía que ante capitales extranjeros que llegan al país, a esos capitales no se les variaba, no había... invariabilidad tributaria. Correcto, se les dejaban los impuestos tal cual. Las reglas del juego vigentes al momento que ellos entraban en Chile se mantenían para siempre. Exacto. Salvo que ellos acordaran cambiarlas. Ese es el decreto de ley 600 para que nuestros televidentes lo tengan Así claro. es. Y eso ya no va a correr más, entiendo, desde el 2016, el 1 de enero. ¿Eso no frena la inversión como muchos estaban pensando, no, si es que eso se concretaba? No, porque fíjate lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años. El DL600 ha sido utilizado principalmente por las grandes compañías mineras. Y las compañías mineras, cada vez que se ha planteado el cambio del royalty, han estado básicamente de acuerdo en cambiarlo. Correcto. Entonces, lo que ocurre es que nosotros tenemos otro elemento que ayuda a darle confianza a los inversionistas extranjeros de que aquí van a ser bien tratados. ¿Cuál? Y esa es una norma de la OCDE.
de la OCDE, en la cual nosotros nos comprometemos a tratar a los inversionistas extranjeros de la misma forma en que tratamos a los inversionistas nacionales. Perfecto. Entonces, en la medida en que nosotros llegamos a acuerdo con las empresas nacionales, esas reglas se extienden a todos los inversionistas extranjeros. Y ahora, eso ha demostrado a lo largo del tiempo tener una gran estabilidad. De esta manera, damos por... Ahora, Luis Eduardo, entremos al área chica y al aspecto más bien didáctico para nuestros televidentes que en este anuncio escucharon muchos conceptos, la depreciación acelerada, la instantánea, el FUT, y me da la impresión que no todos tienen la claridad suficiente. ¿Tú serías tan gentil de explicarle a los televidentes en sencillo qué es el FUT y qué es lo que se propone con esta reforma? Bueno, el FUT tiene un nombre muy raro, que es el Fondo de Utilidades Tributarias. Lo que quiere decir eso es que cuando las empresas pagan impuestos por una proporción de lo que han generado en utilidades. Lo que han ganado. Entonces, hoy día lo que decimos es que las empresas pagan el 20% de las utilidades, tienen que pagarlas como impuestos. Que no son de las empresas, en realidad son de las personas. Pero en fin, dejemos eso de lado por un momento. ¿Y el 80%? Y el 80% restante, mientras se mantenga dentro de la empresa, está libre de impuestos. El 80% de las utilidades no están afectadas a impuestos. Entonces, eso crea un fondo de financiamiento que ha ido creciendo a lo largo de los años y que ahora se estima en unos 220.000 millones de dólares. O sea, el 80% de lo que produce Chile en un año está acumulado en este fondo. Perfecto. ¿Ya? Está acumulado entre comillas porque en realidad se ha gastado. Se ha usado para hacer nuevas inversiones. Correcto. Claro. Y lo que se propone ahora es que se va a pagar tributos o impuestos por la totalidad de lo que yo gano, por ejemplo, vendiendo cuadernos. Lo que yo gane por vender cuadernos, la totalidad de eso yo pago impuestos. Hoy día, según tu explicación, yo pagaba solo el 20% de lo que yo ganaba. La gran inquietud que tienen mucho respecto de eso, y ha sido de los cuestionamientos desde que esto aparece en el programa de gobierno, es que esto va a evitar la reinversión, que va a perjudicar el crecimiento de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, que son finalmente el motor de la economía de nuestro país. ¿Es eso así? No. No. En primer lugar, quiero que aclaremos algo. Las pequeñas y medianas empresas no son el motor de la inversión en Chile. Okay. ¿Ya? El motor de la inversión en Chile en general son las grandes empresas. ¿Ya? En segundo lugar, lo que es bien importante es de que estamos hablando de las utilidades. No estamos hablando de aumentarle los costos a las empresas. Estamos hablando de que las empresas que ganan plata paguen, en vez del 20, el 25. ¿Ya? Y en tercer lugar, estamos hablando de un problema de equidad que es súper complicado, porque los que más FUT tienen son las empresas más grandes. Lógicamente, o sea, correcto, las empresas más grandes tienen mucho más utilidad y en consecuencia tienen un FUT mucho más grande, aunque sí, tributen el 20%. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? El FUT es el principal mecanismo de concentración económica que existe en Chile. Y esa es una cosa que tiene que quedarle clarísimo a la gente, ¿no? La plata para comprarse las empresas chicas que usan las empresas grandes viene principalmente del FUT. Okay. ¿Ya? Cuando una empresa grande quiere hacer grandes inversiones, generalmente tiene que emitir bonos. Una parte usa el FUT, pero en general emiten bonos. Antes se endeudaban en los bancos, ahora debido a la estabilidad económica de Chile, etcétera, etcétera, pueden emitir bonos internacionalmente a tasas de interés muy bajas. Así es que lo que sí afecta es la parte que los socios retienen en la empresa, pero no afecta, y entonces de lo que estamos hablando es si acaso van a tener que colocar un poco más de bonos o endeudarse un poco más en los bancos versus usar los recursos propios. Esa es la discusión. No debiera alterar significativamente las decisiones de inversión porque la rentabilidad de las inversiones no se ve afectada por este elemento. Respecto de la rebaja de impuestos a las personas, que pasa de un 40 a un 35, salvo presidente, ministro, subsecretario, diputados y senadores. Pero eso fue un adendum, un añadido a última hora, no está en el proyecto. Pero la caridad parte por casa, dice el dicho. Esa es una buena medida. Hay muchos que dicen está bien que rebajen los impuestos, pero por otra parte si quiere recaudar 8.200, hay todavía quienes no entienden esto que se rebaje por una parte si en realidad lo que queremos hacer es recaudar más fondos. Se entiende porque va a haber otros mecanismos por donde va a ingresar más plata al fisco. Pero es una buena medida, primero, rebajar de 40 a 35, ¿y es suficiente bajar ese nivel o hubiese sido más? Bueno, a ver, primero entendamos quiénes pagan qué.
¿Ya? Todas las personas que ganan hasta como 520 y tantos mil pesos mensuales están exentas de impuestos. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Y eso exime al 80% de los asalariados en Chile que simplemente no pagan impuestos. ¿Ya? El 40% se aplica actualmente a todas aquellas personas que ganan más o menos, digamos, 5 millones y medio mensuales. Okay. ¿Ya? Y es sobre la última parte, porque a los 3 millones uno está pagando como el 30%. ¿Ya? Entonces, lo que hace la rebaja en realidad es que le da un beneficio a la gente que más plata gana, como principalmente los asalariados, que ganan más de 5 millones de pesos al mes. Ese es el grupo beneficiario.